¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos listos para comenzar esta revisión de noticias día viernes, y cuando son las 8 de la mañana, muy puntuales, vamos a comenzar ya con nuestra revisión para el día de hoy. Adelantamos algunos de los temas que estaremos revisando en nuestra edición de este día viernes 24 de marzo. Y vamos a partir de inmediato con la continuación de los diálogos tributarios. El Ministerio de Hacienda, recordemos, está organizando esta serie de conversaciones con distintos actores sociales para incentivar los diálogos y generar una base común, en definitiva, para una nueva reforma tributaria. Nueva digo porque el proyecto original ya fue rechazado, sabemos, en la Cámara de Diputados, y la idea es generar este piso común que amplíe la base de apoyo político luego para la reforma. Ayer hubo encuentros con actores desde el mundo académico, representantes del Consejo de Rectores, también del Colegio de Contadores sobre este tema, para tratar de ir generando estas visiones y puntos en común. Vamos a estar revisando detalles también de lo que ocurrió el día de ayer. Y por otro lado, vamos a conocer también algunos detalles sobre el proceso de adecuación de planes de las ISAPRES en un momento súper complejo, lo sabemos, desde el fallo de la Corte Suprema que los obliga a hacer una serie de devoluciones de recursos que fueron cobrados en exceso a los usuarios. A la espera, además, de una ley corta para resolver la situación de la industria, la Superintendencia de Salud terminó el proceso de adecuación de los planes y fijó la tarifa máxima que podrán cobrar en 2,6%. A partir de junio, las ISAPRES podrán hacer entonces un reajuste que puede estar hasta en un 2,6%. Es el techo para este proceso, que es bien relevante de todas maneras para la continuidad operacional de las aseguradoras privadas. Ya les vamos a contar más en unos minutos. Y por otra parte, vamos a revisar también detalles muy interesantes de un estudio que realizó la Universidad Católica en conjunto con CADEM en un panel donde se entrevistó a cerca de 1000 personas para conocer su visión respecto a algunos de los aspectos más importantes en la discusión previsional en Chile. No sobre la reforma en particular, sino más bien sobre temas claves como, por ejemplo, ¿quién quisiera usted que le administre los recursos ahorrados en los fondos previsionales? Y hay varias sorpresas. Por ejemplo, que la gente preferiría un actor privado distinto a las AFP. Ese es uno de los temas importantes. Pero hay otros asuntos relacionados a cómo financiar también los beneficios y las mejoras que se van a hacer en el sistema. Vamos a estar revisando esto en una nota que hemos preparado y también en la entrevista del día de hoy, donde profundizamos en el estudio realizado recientemente. Y por último, nos vamos a los mercados para ver qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional con mercados que están operando principalmente a la baja, al menos hasta ahora, en el inicio de las transacciones de este día viernes, cuando las bolsas en Asia ya han cerrado y en Europa están en curso. Estos son los números del día, con pérdidas bien fuertes en las bolsas del viejo continente, con pérdidas cercanas al 2,2% en el caso del Eurostoxx, que pondera distintas bolsas europeas. Londres, por otra parte, también está cayendo, con una caída de 1,87%. Hemos hablado largamente del nerviosismo que hay en relación a la situación de los mercados financieros, sobre todo a los bancos, después de la crisis que vivió Credit Suisse y el Silicon Valley Bank. Bueno, ahora hay nerviosismo en torno a Deutsche Bank. Los mercados, al menos, así lo están reflejando. Las acciones del banco alemán están cayendo 13% y los seguros contra impagos de la entidad ya están marcando además máximos históricos. Eso está arrastrando a la baja a las bolsas en Europa. En Asia hubo cierre negativo, pero en mucha menor medida, cercano al 0,1% en Japón y 0,6% en el Hang Seng. ¿Y qué pasó ayer en la bolsa de comercio local? Hubo una sesión más bien plana, 0,08% positivo, 5.200 puntos para el IPSA en la bolsa de comercio de Santiago, y el dólar, por otra parte, volvió a bajar, llegó a los 808 pesos y vuelve a recuperar terreno el peso nacional. Bien, 8:04. Partamos entonces revisando los detalles de la promulgación que hizo ayer el gobierno del paquete de medidas de ayuda económica. Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, pero ayer se promulgó. Y es interesante además el mensaje que deja el gobierno desde el presidente Boric al ministro de Hacienda respecto a las discusiones que vienen pronto sobre un sexto retiro, por ejemplo. En abril este proyecto va a ser empujado por un grupo de parlamentarios. El presidente manifestó su opinión respecto a este proyecto en particular, poniendo énfasis en la necesidad de construir una red de protección que esté sustentada fundamentalmente en el Estado. Los detalles en la siguiente nota.
Un paquete de medidas de seguridad económica para enfrentar el alza del costo de la vida, la duplicación del aporte familiar permanente o más conocido como bono marzo, la creación de un bolsillo familiar electrónico y la ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar. Son parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno y aprobadas en el Congreso Nacional. Pero pese a estos avances legislativos, la moneda recalca que para poder seguir impulsando ayudas sociales es necesaria la recientemente rechazada reforma tributaria. Ayudas económicas, las transferencias que hoy estamos promulgando van a ser un apoyo real y concreto para más de 1.500.000 familias. Muchas de estas familias están lideradas por mujeres que deben hacerse cargo, además del cuidado de sus hijas, hijos. Tenemos que saber priorizar, pero para eso también tenemos que poder distribuir mejor la riqueza. Y por eso necesitamos esta reforma tributaria. El aporte familiar permanente entrega un monto de 59.452 pesos por cada carga familiar y está dirigido a las familias de menores ingresos. Quienes cumplan con los requisitos recibirán un segundo pago extraordinario de 60.000 pesos, lo que permitirá obtener un total de 119.452 pesos, sumando la primera y segunda entrega. Es decir, van a recibir 120.000 pesos adicionales a los primeros 120.000 pesos que recibieron si hay dos cargas familiares en ese hogar. ¿Cuándo lo van a recibir? Los días 29, 30 y 31 de este mes. El proyecto del gobierno también contempla la creación de un bolsillo familiar electrónico, el que llegará a reemplazar el aporte canasta básica y se entregará entre mayo y diciembre de este año. Los beneficiarios recibirán una transferencia estatal realizada por el IPS de 13.500 pesos mensuales por carga familiar a través de su cuenta RUT. El objetivo, aliviar el alza de precios que han registrado los alimentos. Quien va a hacer la compra va a tener un descuento de un 20% en las compras. Por ejemplo, si es que tú vas a comprar algo de 20.000 pesos que te sale o en la feria o en el almacén o en el supermercado, te van a transferir desde este bolsillo familiar electrónico 4.000 pesos a tu cuenta RUT. Por lo tanto, la compra te va a haber salido 16.000 pesos en vez de los 20.000. Con la aprobación de estas medidas se aumentará además en un 20% la asignación familiar y el subsidio único familiar, lo que significa un alza de hasta 3.500 pesos mensuales. Es decir, las familias beneficiarias de esta medida pasarán de recibir 16.828 pesos a 20.328 pesos mensuales. El pago de este beneficio se realiza mensualmente a pensionados y trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional y ex cajas de previsión. Yo creo que a todos nos parece bien, alta falta que hace. Maravilloso, porque hoy en día está todo caro y un poquito más de presupuesto para uno, bienvenido sea. ¿Prefiere entonces esas ayudas que son más directas? Claro que sí, pues eso ayuda mucho y no le tocan los fondos a los trabajadores. Y es que justamente estas ayudas se concretan tras una semana legislativa intensa para el gobierno, luego del rechazo a legislar el proyecto que permitiría a los cotizantes pedir un autopréstamo de sus ahorros previsionales y la previa de lo que será la reanudación del debate por un sexto retiro de los fondos en abril. Que el gobierno siempre esté pensando en el 40% más pobre del país, pero en la clase media, que es la enorme mayoría de los chilenos, no se esté entregando ninguna ayuda concreta. A insistir con los sextos retiros, pero además presentaremos un proyecto de sexto retiro acotado, muy similar al presentado por el gobierno el año pasado, en abril del año 2022. Las medidas promulgadas por el gobierno contemplan además una serie de ayudas complementarias, tales como la extensión de las postulaciones al IFE laboral y subsidio protege durante todo el primer semestre del 2023, el convenio para rebajar el precio de los alimentos y el aumento de la JUNAEF. Bien, nos vamos ahora a un resumen de noticias. El Ministerio de Hacienda sigue llevando adelante la ronda de reuniones con diversos actores económicos y sociales en el contexto de estos diálogos por un pacto tributario que impulsa el Ejecutivo. Este jueves tuvieron una cita con el Colegio de Contadores, con el Colegio de Abogados, con socios de algunas auditoras como KPMG y Deloitte, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, la Asociación de Fiscalizadores y la Asociación Nacional de Funcionarios, ambas pertenecientes al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, en estas instancias se explicó que las 6 mesas de trabajo contempladas tendrán participantes permanentes, estarán representadas luego por diversos sectores y tocarán distintos temas,
relacionados en un máximo de 2 semanas de trabajo para poder luego ir rotando entre las distintas mesas hasta sistematizar todos esos contenidos. Estas reuniones se han desarrollado durante toda la semana y surgieron luego del rechazo, recordemos, de la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Durante esta jornada, en tanto, el ministro de Hacienda se reúne con la CUT para seguir con estas conversaciones. Y en otro tema, la Superintendencia de Salud informó el resultado del proceso de verificación de los reajustes de planes de las ISAPRES. 5 de ellas podrán subir sus paquetes de coberturas en hasta un 2,6% a partir de junio, mes en el que comienza el periodo 2023-2024. Inicialmente, Cruz Blanca, Vida 3, Banmédica y Colmena habían propuesto aumentos que iban hasta un 11,8%, desde un piso de 2,9%. Sin embargo, hay que recordar que el tope máximo calculado por la Superintendencia fue de un 2,6%. Por lo tanto, las ISAPRES que hayan propuesto alzas que están por sobre ese tope quedaron fijadas en ese porcentaje máximo permitido. Las aseguradoras tienen hasta el 31 de marzo para informar a sus afiliados sobre estas alzas y si no lo hacen, no podrán llevarlas adelante. Y nos vamos ahora a noticias internacionales. Las empresas tecnológicas siguen adelante con sus procesos de recorte de personal con el fin de ajustar costos y buscar también eficiencia en el marco de un deterioro de la economía a nivel global. Hasta la fecha, cerca de 70.000 trabajadores han sido despedidos tras las medidas adoptadas por Amazon, Microsoft, Google y Meta, siendo Apple la única de las 5 gigantes que ha mantenido sin mayores movimientos su planilla. Amazon es la que lidera los despidos. Lleva un total de 27.000 trabajadores desvinculados en 2 tandas. La razón principal, los bajos resultados del año pasado en cuanto a ganancias. Las 5 empresas mencionadas acumulan ingresos cercanos a 1,5 billones de dólares durante ese periodo, equivalente a un crecimiento del 8% año a año y que representa cerca de 1/3 de lo recibido en el año 2020. Bien, nos vamos a otro tema, 8:12 minutos. ¿Quién le gustaría que administrara sus fondos previsionales? Esa fue una de las principales preguntas de un estudio desarrollado por CADEM en conjunto con la Universidad Católica y que aborda dilemas en torno a la discusión previsional. La sorpresa es que solamente 1 de cada 5 preferiría que fueran las AFP. La mayoría, sin embargo, se inclina de todas formas por entidades privadas, pero distintas a las actuales administradoras. Hay otros temas bien interesantes, las reacciones los vamos a ver también en la nota de Belén Saldívar. ¿Quién te gustaría que administrara tus fondos previsionales? Otra institución privada, que no sea AFP. ¿Y por qué? Es que ya no confío en la AFP y el Estado, no sé, no me convence. Esta es una postura que pareciera tener gran parte de la ciudadanía. Así lo demuestra un estudio realizado por CADEM y la Universidad Católica. La preferencia por una entidad privada distinta a las AFP para que administre el sistema de pensiones se asoma como favorita para la reforma previsional. Es claro que la gente manifiesta, le pone mucho valor a que haya administradores privados distintas a la AFP. Y por lo tanto habrá que ver si es que la estructura actual hay que cambiarla un poco para acomodar eso. En específico se tomó una muestra de 920 personas, dando como resultado que solo 1 de cada 5 preferiría una administración bajo el sistema de las AFP, un 24% optaría por el Estado y 56%, es decir, poco más de la mitad, escogería un ente privado que no sea una AFP. La gente más de derecha prefiere a las AFP, la gente de más de izquierda va a preferir al Estado, pero el punto medio, donde se concentra la mayoría de los chilenos, es en un nuevo sistema privado de pensiones. Creo que este estudio entrega algunas luces de hacia dónde se podría llevar este debate de la reforma de pensiones. Un debate que actualmente se encuentra en el Congreso a la espera de recibir indicaciones. Algunos aseguran que entregarle opciones a la ciudadanía sería parte de lo primordial en esta discusión. La clave es que hayan opciones, esa es la clave. De nombre, de propiedad, todo. El cambio de nombre es clave. El nombre AFP, aunque significa administrador de fondos de pensiones y las personas quieren que los fondos se los administre un privado, AFP ya la gente no sabe lo que significa. Entonces, cambiémosle el nombre.
Discusión que sí se ha dado y así lo aclararon desde el gobierno, argumentando que la ciudadanía sí tendrá opción de elegir. Las personas con su 10% van a poder elegir libremente dónde llevarlo, no como ha sido en estos últimos 40 años donde solamente han habido AFP. Los fondos van a los inversores y en los inversores, reitero, habrán muchos inversores privados y un inversor público. La administración que se realice y se ofrece realizar en esta propuesta a través de un servicio público es del sistema previsional. El estudio realizado también da cuenta de la preferencia de la ciudadanía respecto del destino de una eventual cotización adicional de 6%. En este sentido, un 20% está de acuerdo con que la mitad vaya a una cuenta individual y a un fondo colectivo, mientras que 1 de cada 3 señala que el 70% del aporte vaya a la cuenta individual. La mayor preferencia está en que todo, el 100%, vaya a su cuenta. Diversos datos que podrían servir de insumo para la mesa técnica, aunque no a todos se les pareciera. Esta reforma propone y promueve la verdadera libertad de elección. Hoy día no hay libertad de elección, la gente está obligada a cotizar en una AFP, sin embargo hoy día va a poder elegir un inversor público o privado. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con aquellas encuestas, aquellos sondeos que de alguna forma dirigen e intencionan una respuesta por parte de los afiliados. Deben ser los cotizantes como dueños de sus fondos acumulados y las cotizaciones que decidan con libertad quién les administra. Es un buen punto que los privados hoy día son mucho más valorados que el Estado en cuanto a la administración de estos fondos y también quien gestione las inversiones. Pero tampoco nos oponemos que se garantice la igualdad en la competencia. Por ahora se continuará trabajando en la mesa técnica para abordar distintos temas. Durante abril se debiera iniciar también un análisis para ingresar posibles indicaciones a este proyecto y así continuar su tramitación. Son las 8:16, nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a profundizar en este tema en la entrevista con Pablo Marchal, profesor titular de la Escuela de Administración de la Universidad Católica y uno de los autores de este estudio. Vamos al corte y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y como les contábamos antes de ir a la pausa, queremos profundizar en este estudio desarrollado por CADEM en conjunto con la Universidad Católica respecto a las percepciones que tienen los chilenos sobre la reforma previsional, la discusión previsional, para ser más precisos, sobre los temas que guían este debate. Vamos a conversar de esto junto al profesor titular de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Pablo Marchal. Gracias por el contacto, Pablo, muy amable. Hola, buenos días, Sebastián. Bueno, muy interesante este insumo, uno más para poner sobre la mesa, Pablo, en el contexto en el que nos encontramos con una discusión de una reforma previsional en curso. Este estudio consultó a más de 920 personas sobre este tema y aborda, dice la presentación, dilemas claves. ¿Cuáles son esos dilemas claves? ¿Por qué el foco puesto en esos puntos, Pablo? Bueno, el estudio aborda integralmente un sistema de pensiones y en la discusión ha habido ciertos dilemas y el estudio que aborda, como digo, integralmente cómo debiese ser o cómo diseñar un sistema de pensiones de acuerdo a las preferencias de las personas y de acuerdo a la capacidad que tengamos de financiar ese sistema, sí se hace cargo y permite determinar algunos dilemas. Por ejemplo, ¿quién administra el sistema? Claro. Otro dilema es qué hacer con el 6% de cotización adicional, cómo lo destinamos a componentes de solidaridad y a componentes de mejores pensiones o componentes de capitalización individual. Pablo, y si abordamos los resultados en específico, para ir viendo algunos de ellos, porque son bien interesantes estos resultados. Veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, respecto a las preferencias que se muestran en este estudio sobre quién debería administrar los fondos. ¿Qué es lo que muestra este resultado? Bueno, es muy interesante lo que ocurre respecto de quién debiese administrar los fondos, porque estamos discutiendo hace ya casi 15 años cómo organizar un sistema de pensiones distinto, mejor para Chile. Y lo que muestra el estudio es que hay una cierta ideologización del sistema de pensiones y entonces para algunas personas es las AFP las que deben seguir manteniendo este sistema. Para otros en la discusión pública se da esto también, debiese ser el Estado, pero el estudio muestra que preferentemente
las personas estiman que quizás un ente privado, pero distinto a las AFP, podría ser la solución. Claro. Yo interpreto eso también como una mirada como práctica. Dejémonos de ideologías, dejémonos de discutir sobre si es el Estado o son las AFP. Busquemos una institución distinta, que sea privada, que no sean las AFP, quizás con una organización industrial distinta y que sea ese ¿Pablo? Organismo el que administre. En el fondo eso es ampliar la cancha, ¿no?, de quienes pueden participar dentro de esa administración. Esa es una forma de verlo. Una forma de verlo es que hay que ampliar la cancha y no hay que cegarse en ciertas posiciones ideológicas y políticas de cómo hay que manejar esto, sino que las personas tienen una mirada más amplia, más práctica, y lo que quieren es que tengamos una solución al problema de las pensiones y tengamos un proyecto y tengamos un sistema aprobado por todos prontamente, ¿no? De acuerdo, claro. Pablo, bueno, otro de los puntos que abordan es respecto a el destino del 6% adicional. Esa es la pregunta que ustedes plantean también. ¿Qué muestra este estudio sobre lo que ven los chilenos en torno a dónde destinar esos recursos? Bueno, es que ahí aparece otro elemento muy importante, me parece a mí, y es que los chilenos no están por un sistema extremo de capitalización individual y tampoco están por un sistema completamente estatal. Los chilenos están por elementos de solidaridad con elementos de capitalización individual. Perfecto. Entonces, lo que aparece del estudio es que las personas están disponibles para financiar beneficios solidarios. Por ejemplo, a mujeres que tienen menores jubilaciones, por ejemplo, a cuidadores de personas que tuvieron que dejar de cotizar por algunos años. Las personas ven eso como un beneficio que les reporta mayor utilidad, bienestar, y están dispuestos a financiar eso con el 2%, con 2 puntos de los 6 de cotización individual. Pero los otros 4 que no van a esta componente de solidaridad, las personas quieren que vayan a la cuenta individual. No quieren que sea el Estado o algún organismo el que administre eso distinto a la cuenta individual. Claro. Entonces, si se fija usted, hay elementos de solidaridad muy presentes en el sistema óptimo de las personas, pero también hay elementos de capitalización individual. Bueno, Pablo, y eso es muy interesante. Sí, es bien interesante porque precisamente nos saca del statu quo también, ¿no? Nos saca de posiciones extremas, donde el Estado y la componente de reparto extrema se toma una posición, mientras que la capitalización individual, como la hemos conocido hasta ahora, se toma el otro extremo. Las personas están por algo práctico, y están por la solidaridad, pero también quieren que sea un privado, también quieren tener sus cuentas individuales de capitalización. Bueno, y lo más interesante del estudio es que tiene una visión integral también del sistema, ¿no? Va jugando con cada una de las piezas y los componentes de un sistema previsional, lo que le da un contexto también a la discusión, porque a veces las preguntas de otros estudios son más bien aisladas o quedan un poco en el aire. Ahora, respecto a otro tema interesante, Pablo, del estudio, ¿qué pasa con el carácter universal de los beneficios frente a la focalización? ¿Qué señales nos muestra este estudio? Bueno, otro beneficio que aparece muy valorado y que las personas están dispuestas a contribuir a financiar ese beneficio es el que tiene que ver con una pensión general, la PGU, y aumentar esa PGU. Ahora ahí aparece algo curioso, y es que casi con igual preferencia este aumento de la PGU podría ser universal para todos, y casi con igual preferencia este aumento de la PGU podría estar focalizado en quienes cotizan más, de manera de generar un incentivo a que las personas coticen más, y si lo hacen de esa manera podrían tener acceso a una PGU de mayor monto.
Pablo, estamos cerrando. Las opiniones ahí están divididas. Sí. Nos quedan segundos nada más, pero por último, ¿crees que de este estudio salen ciertos principios que podrían guiar la discusión previsional en términos gruesos, digamos, principios más que instrumentos en específico? Bueno, es muy importante lo que decías tú. Este estudio da una mirada global y mirado globalmente un sistema de pensiones, lo que tenemos factible arriba de la mesa es un sistema que mejora el bienestar y las pensiones de las personas de manera muy significativa. Y es cosa que los actores relevantes se pongan de acuerdo, porque las preferencias de las personas están bastante claras, no solamente con este estudio, con otros similares también. Y por tanto, es posible ganar de manera muy significativa en mejores pensiones, en pensiones que generen mayor bienestar y bueno, es el rol en estos momentos de los actores de activar ese sistema de pensiones mejor. Definitivamente. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros para profundizar más en este estudio. Muy amable. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. 8:29, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica, pero en minutos comenzamos Noticias Express.